El contexto de Habacuc es el año 600 o alrededor del año 600 antes de Cristo. El reino del norte ya ha caído en cautiverio o en la desgracia de su idolatría y el pecado bajo el juicio de Dios, y los asirios los han destruido, los han mezclado. Eso es lo que se llaman los samaritanos. 150 años después, Judá, el reino del sur, no entiende y no ve y no es capaz de ver los juicios de Dios, y caen en el mismo pecado que la parte norte. Y Dios envía a los caldeos o los babilonios para conquistarlos o castigarlos. Israel, por su pecado, sufre o ha enfrentado el juicio de Dios, es conquistado por Asiria, y ahora Judá, las dos tribus que quedan allí donde está el templo de Jerusalén, van a ser cautivados por Babilonia, van a ser llevados presos por Babilonia, y a Habacuc le toca esta profecía, como quizás unos 20 años antes de que se cumpla la profecía. Así es que dividí el capítulo 1 de esta manera, del 1 al 12 nada más, por falta de tiempo. Pero veamos en primer lugar el profeta y su queja. Él se está quejando delante de Dios, y esta es la queja. La profecía que vio el profeta Habacuc. En inglés me gusta mucho, pues es la carga que recibió el profeta. Es una carga para él, porque tiene que anunciarle al pueblo juicio, y el profeta lo que quiere es venir a anunciar bendición. A Habacuc le toca decir que el juicio de Dios está por venir. Es una carga. Y él comienza su profecía o su queja de esta manera: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es la queja del profeta. Ahora veamos la respuesta de Dios al profeta. Dios le responde y le dice en el versículo 5 hasta el 11: mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeráis. No la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Se burlará de los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Es el orgullo violento de una nación pagana. Ahora veamos el consuelo del profeta o la fe del profeta. El profeta está confundido, está acongojado por la violencia y el caos que impera en la nación. Y el Señor le responde y le dice: si te digo lo que voy a hacer, no lo vas a creer. Voy a traer una nación perversa y pagana y violenta y los va a destruir. Habacuc tiene que dejar de mirar las circunstancias y volver al carácter, la persona y los atributos de Dios.
Y así es el consuelo de la fe de los creyentes. Él dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. La promesa del pacto. Aunque van a ser castigados, Dios va a preservar un remanente a través del juicio. Oh Señor, para juicio lo pusiste. Tú eres el que está encargado de todo. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y esta es la división que hice. Veamos primero entonces la queja del profeta, la respuesta de Dios al profeta y el consuelo de la fe del profeta. Estas palabras o esta queja del profeta Habacuc describe la situación de varios de nuestros países donde somos originales. En nuestros países el profeta describe como destrucción y violencia, la ley es débil, el juicio es mentiroso y la justicia es torcida. Dime si no es relevante para nuestros días esta palabra. Es decir, es como si se hubiera escrito ayer. De hecho, alguien podría decir: puedes predicar con la Biblia en una mano y el periódico en otra. ¿Por qué es tan relevante o a qué se debe la relevancia de estas palabras de Habacuc para nosotros ahora? Sencillo, porque el corazón del hombre es el mismo. Desde el principio, el mundo y sus gobernantes no honran a Dios y tampoco les interesa. El profeta se queja. En el capítulo 2, versículo 1, dice: es mi queja. Es un reclamo. ¿Por qué, Señor, permites esto? Se queja de la providencia de Dios, se queja del poder político que domina sus días, se queja de las leyes injustas, se queja de los jueces corruptos. La justicia está torcida, está todo de cabeza. Pero el juicio de Dios viene. El juicio de Dios contra Israel ya ha pasado. Judá lo ha visto, pero no aprendió. No aprendió del juicio de Dios por su pecado. Judá lo vio y en vez de aprender se entrega al mismo pecado que Israel. De hecho, Jeremías dice que fue peor. Comparado con Israel, el pecado de Israel parece mínimo comparado con el pecado de Judá. Jeremías 2 del 4 al 5 dice: oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Recuerdan ustedes? El miércoles dijimos: le dio todo a su viña, la cercó y la cuidó y esperaba que dieran frutos, pero dio frutos silvestres. Es interesante notar que la corrupción del pueblo va de acuerdo a la corrupción del púlpito o la corrupción de la predicación. Jeremías 2:8 dice: el pueblo está en caos, la justicia está torcida, la violencia está derramada. Y él dice: y los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Un púlpito mediocre y superficial produce una sociedad mediocre, superficial y corrupta. El pueblo está corrupto, pero la predicación es corrupta. Jeremías 2 del 12 al 13 y dice: entonces el Señor: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Me encanta este versículo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Es decir, que el mundo entero busca lo que solamente Dios puede dar. Pero siguen buscando y cavando y piensan que un paso más y lo van a lograr. No vienen a Cristo, pero buscan en el mundo lo que solamente Cristo puede dar. Pero siguen cavando y piensan que un paso más y van a lograr su felicidad. Jeremías 3 del 6 al 8. Ese es el juicio contra Judá. Me dijo el Señor en días del rey Josías. Es decir, aquel rey de 8 años que manda reparar el templo y encuentra el libro de la ley. Y cuando leen el libro de la ley, rasga sus vestidos porque se da cuenta que han errado completamente el camino. Después el Señor le dice: el juicio no vendrá en tus días porque te has arrepentido. Pero viene el nieto de Josías, el rey Sedequías, a este viene, huye de Israel, Babilonia lo alcanza en Jericó, degolla a sus 2 hijos enfrente de él, y a él le sacan los ojos y lo llevan preso a Babilonia, y hasta ahí se acabó la historia de Judá. Esto es el momento en que el profeta Habacuc está anunciando, es lo que está anunciando que viene. Y dice entonces Jeremías 3, de 6 al 8, me dijo el Señor en días del rey Josías. Israel del norte ya ha sido conquistado. Judá vio lo que Dios le hizo a Israel. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Es decir, se prostituye espiritualmente tras dioses ajenos, extraños. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Escuche qué triste. Se volvió fingidamente, dice el Señor. Y me dijo el Señor: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Dios juzga al norte, el sur no aprende y hace lo mismo. Pero el Señor dice que el pecado de Judá era peor que el de Israel. Después de Salomón, Jeroboam hace 2 templos con 2 becerros de oro. Y le dice al pueblo: ustedes ya no vayan a Jerusalén. Estos son sus dioses, ustedes van a adorar aquí. Instituye un sacerdocio ilegítimo. Ahí se perdió completamente. Pero Judá todavía tenía el templo. Judá todavía tenía los sacerdotes, de acuerdo de la tribu de Leví. Todavía tenían la ley del Señor. Y a pesar de tener todo esto, se alejan, se entregan a la idolatría y abandonan al Señor. Esto es apostasía. Es decir, después de haber conocido la verdad, después la rechaza. Es lo que hace que el profeta entonces clama. Eso es un caos. La ley está de cabeza. El justo es asediado por el más pecador. Las cortes no dan veredictos justos. Todo está torcido. Ahora examina entonces conmigo las preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Creo que el peor sentimiento para un creyente es sentirse abandonado por Dios. Pensar que el Señor te ha dejado. Pensar que el Señor no te escucha. Que su salvación no te es concedida. Y esto produce angustia y ansiedad
en Habacuc. Dime si no es cierto que muchas veces nos encontramos así. Muchas veces creemos o pensamos que el Señor ya no nos escucha, que nuestro pecado es tan grande que el Señor nos ha abandonado. Quizá tú te sientas como Habacuc esta mañana, que clamas y Dios ha decidido no escuchar y calla. La duda da paso al tormento. El corazón empieza a temblar y empiezas a preguntar: ¿seré, Señor? ¿Seré tu hijo? ¿Por qué no me respondes? ¿Dónde está tu salvación? ¿Por qué no resuelves nuestros problemas? ¿Por qué no nos libras de la angustia? Así que esto que se escribió hace 2600 años ciertamente es el clamor de muchos de nosotros hoy mismo. Clamamos y pensamos que Dios no responde, que está callado. Esta mañana quizás orabas al Señor así: ¿me has abandonado, Señor? ¿Me habrás dejado en manos del enemigo, de las circunstancias? Como Habacuc, pensamos que el Señor guarda silencio. En capítulo 1, versículo 13. Callas cuando destruye el impío al más justo que él. No hay respuesta. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esperamos que haya una respuesta. En nuestras mentes estamos completamente convencidos que es lo que le conviene a Dios. Si solamente el Señor hace esto y esto, todo está bien. Y hacemos un balance. Y decimos: al que se porta bien, le debe ir bien. Y el que se porta mal, le debe ir mal. Pero aquí está todo al revés. Los que tientan al Señor, los que se rebelan contra Él, son los poderosos. Y parece que han escapado. Y aquellos que han decidido buscar al Señor y vivir piadosamente, son perseguidos. Hay destrucción y violencia. La ley es débil, el juicio de las cortes no es verdadera. El impío asedia al justo y la justicia está torcida. No nos queda duda qué es lo que el Señor tiene que hacer. Tenemos el plan perfecto y le informamos cuál es el camino que debe tomar. Pero Él no responde. Él está callado. ¿Está callado Dios? ¿Está callado Dios? Veamos en segundo lugar la respuesta de Dios al profeta. Es como si el Señor estuviera diciendo: no, yo no estoy callado. Yo te estoy respondiendo. La pregunta es: ¿me escuchas tú a mí? No, yo no estoy inactivo, el Señor está obrando. Pero ¿estás de acuerdo tú con lo que el Señor va a hacer? Y el Señor les dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las cuenten no la van a creer. Dios no está callado. Es la sordera del pueblo que no escucha la voz de Dios. No quieren escucharla porque no están de acuerdo con lo que el Señor ha decidido hacer. Es la sordera del mundo entero que impide oír. Es la ceguera espiritual que les impide ver los juicios de Dios. Del versículo 5 al 11 entonces, veamos este juicio de Dios. Pero no nos gusta. Mis hermanos, en estos libros la palabra clave es que un remanente será preservado. Pero este remanente será preservado a través del juicio. La salvación o el contexto de la salvación siempre es el juicio. El mismo juicio que preserva al creyente es el mismo juicio que destruye al impío.
El juicio de Dios produce santidad. Mis hermanos, no hay más santificador que la angustia en un cristiano. No hay nada más santificador que la tribulación en la vida de un creyente. Porque es la mano de un Padre amoroso que está preservándote para que no te pierdas con el resto del mundo. Ciertamente estamos de acuerdo, la nación necesita ser juzgada. Hay un caos total. Y Habacuc dice, no, Padre, no a tu pueblo, no, sí, el juicio es necesario que empiece por la casa. Dios habla, Dios responde y Dios sigue obrando. Dios no está callado, Dios no está inactivo, pero su respuesta no es lo que nos gustaría oír, ni lo que nos gustaría que Dios hiciera. Pero Él no está callado y Él no está inactivo. Es como si Dios le respondiera entonces, yo sí te escucho, Habacuc, yo escucho tu clamor, yo escucho tus quejas. ¿Serás capaz tú de escucharme a mí? Te estoy respondiendo, estoy actuando. ¿Estarás de acuerdo con lo que voy a hacer? El versículo 5 dice que no. Si te cuento lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer, le dice el Señor, no lo van a creer. No lo van a creer. La respuesta está en plural. Dios no solo responde a Habacuc, sino que habla a la nación, habla a Babilonia, habla a Judá. Y para el caso, nos habla a nosotros en esta mañana, que tendremos que ser instruidos por la respuesta que Dios le da al profeta. Los juicios de Dios llenan toda la tierra. Es nuestra ceguera la que no nos permite verlos. Y los juicios de Dios, si eres capaz de verlos, producirán en ti un peso más grande de gloria. Es decir, un deseo inmenso por las cosas de Dios y un desprecio o una inconformidad con las cosas del mundo. El mundo no puede ser nuestro hogar. Mira entre las naciones, ve y asómbrate. Primera de Crónicas 16:14 dice, el Señor, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Si solo fuéramos capaces de ver sus juicios, veríamos que su paciencia, su misericordia nos es dada cada día. Y no nos es dado lo que merecemos. Lo que sí merecemos es castigo, ira, desagrado y juicio. Mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando te las cuente, no la vas a creer. Ese mismo texto usó Pablo en Antioquía de Pisidia. Cuando él y Bernabé predican en la sinagoga de los judíos, y los judíos rechazan el mensaje, rechazan al Mesías, y los gentiles creen el evangelio. Y Pablo dice, miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se las cuenta. Hechos 13, 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, es decir, la sinagoga de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban las palabras del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Escúchame bien entonces, los judíos
del tiempo de Habacuc corrían el peligro de enfrentar el juicio de Dios y no entenderlo. Y dice Pablo, es el mismo peligro que corren los judíos en Antioquía en los tiempos después de Jesucristo, que les has anunciado la salvación y la rechazan. El juicio de Dios está enfrente de ellos y no son capaces de verlo. Y esos judíos del tiempo de Pablo lo enfrentaron. En el año 70 después de Cristo, Roma viene y destruye el templo como el Señor lo había profetizado. No quedó piedra sobre piedra. Judá fue conquistado por Roma. Y aquí cabe meditar nosotros también. Vamos a pensar nosotros en este día. ¿Está Dios callado? ¿Responde a nuestras oraciones? ¿Está activo? ¿Sigue obrando? ¿Somos capaces de oír su voz? ¿Estamos de acuerdo con su providencia? Y la pregunta más importante, ¿puedes ver sus juicios? ¿Puedes ver sus juicios? Si eres capaz de ver los juicios de Dios a tu alrededor, ese juicio te llevará al arrepentimiento. Ese juicio te llevará a confesar tu pecado. Los juicios a tu alrededor te llevarán a confiar en la justicia que nos es dada por la fe en Jesucristo. ¿Es tu esperanza la obediencia perfecta de Cristo? ¿Es tu esperanza y su seguridad su muerte sustitutoria? ¿Es suficiente para ti lo que el Señor ha hecho en la cruz para el perdón de tus pecados? Los enemigos son muchos, son fuertes y violentos. El Señor sigue siendo suficiente. El Señor sigue siendo poderoso. Vea dos cosas nada más cómo describe a los caldeos. En el versículo 7. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, esta frase, de ella misma procede su justicia y su dignidad, no solo describe a los caldeos del tiempo de Habacuc, sino describe la vida de todos los que niegan o se rehúsan rendirse al Señor. Escúcheme bien, todos los que no tienen al Señor, todos los que dejan la ley de Dios, no se quedan sin ley. Ahora ellos son ley a sí mismos, establecen sus propias leyes. No se quedan sin religión, se vuelven más religiosos. Ya no les es suficiente un Dios y le añaden rituales y supersticiones y mil cosas. Ya no es suficiente el Señor glorioso revelado en la Escritura. Vea otro versículo, dice el versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Somos suficientes. El Dios de los judíos no puede contra el Dios de nosotros. Eso era la creencia de los antiguos, ¿cierto? En México existe esto. Bueno, en Latinoamérica. El santo de los mineros, el santo de los choferes, el santo de los camioneros, el santo de los doctores. Y para cada uno, como si este santo no tuviera jurisdicción en el otro terreno. Más o menos era lo que estaba pasando aquí. Los caldeos dijeron, nuestro Dios es más fuerte que el Dios de los hebreos. Pero el Dios de los hebreos no es un Dios geográfico. Es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo lo que existe. Esto es lo que hace que Habacuc recobre, se recupere, se vuelva a juntar y ordene sus pensamientos. En tercer lugar, entonces veamos
el consuelo de la fe de Habacuc. Vimos primero la queja del profeta. ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no respondes? Cuando el Señor responde, dice que hace una obra que no la pueden creer. Va a enviar una nación violenta, sangrienta, para castigar a su pueblo. ¿Cómo responde entonces el profeta? Como digo, entonces la confusión o el sobresalto da paso a su fe. Ahora sus ojos dejan de ver las circunstancias y voltean a ver a Dios mismo, a las promesas del pacto. El silencio de Dios, la sordera de la persona es solucionada por la fe y las promesas del pacto, el consuelo de la fe. Es decir, que el Señor no está callado. El Señor sigue hablando y el Señor sigue salvando. Y él empieza así en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío? ¿Quiénes son los caldeos? ¿Quiénes son los asirios? ¿Quiénes son los egipcios? Solo hombres. Tuvieron principio, se sostienen por el oxígeno, comen, tienen que dormir, se enferman y mueren. Pero el Señor es el gran yo soy. Es el que no tiene principio ni fin. Tú eres desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío. No solamente es Señor creador de todo, el poderoso, el que tiene la vida en sí mismo, pero también es santo. También es santo. Entonces Habacuc llega a la conclusión, es necesario. Claro que es necesario que Dios haga un juicio. Es necesario que Dios haga un juicio en nuestras vidas. Es necesario que Dios haga un juicio en nuestros pueblos. Es necesario que Dios haga un juicio en nuestras naciones. ¿Quién es Dios? Tú eres desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío. ¿Qué pueden hacer los hombres a los redimidos? Los dioses de ellos no tienen vida. Puedes ver ahora entonces la solución a los problemas de Habacuc. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no salvas? ¿Por qué no haces algo? Y el Señor responde, no, te escucho, te estoy respondiendo, pero la respuesta no es lo que cada quien quisiera escuchar. Que la salvación y la preservación de un remanente va a ser a través del juicio. Pero ese juicio que destruirá a los impíos es el juicio que preservará a un pequeño grupo. Los redimidos tienen que aprender que son preservados por pura gracia y que son santificados por los juicios de Dios. Quiero repetirle otra vez esta frase. Guárdenla en su corazón. Los redimidos tienen que aprender que son salvos por pura gracia y son preservados por los juicios de Dios. Pues Él ha prometido, a todos los que yo amo, castigaré. No les voy a quitar mi misericordia, pero no voy a pasar por alto su pecado. Escúchenme bien. Tú podrás decir, bueno, ayer pecamos y no hemos recibido el juicio de Dios. Mira, mi hermano, el juicio de Dios es cuando el Espíritu Santo te convence de pecado y caes de rodillas clamando el perdón del Señor. Eso es parte de la misericordia, la angustia que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón por no poder ser perfectos, porque no quisiéramos ofender más al Señor. Y Él nos ha dado esta grande salida, esta misericordia tan preciosa que es el arrepentimiento. Pero la angustia
del pecado en la vida del creyente es parte de ese juicio que el Señor usa para preservar a su pueblo. El resto ya no hay nada que los detenga. Se entregan completamente al pecado. Los redimidos tienen que sostenerse solo por las promesas hechas en un pacto con juramento. Los redimidos no solo conocen que Dios es, pero que Dios es santo y que todo proviene de Él, que todo es sustentado por Él, que es la fuente de la vida. Los redimidos entienden que el pecado, la incredulidad, la rebeldía del hombre hace necesarios los juicios de Dios. ¿Y qué es sino misericordia? ¿Poder ver sus juicios de este lado de la eternidad? Si nosotros, siendo injustos, nos ofendemos al ver las injusticias, ¿tú crees que Dios no las ve? Si nosotros, siendo pecadores, podemos ver la corrupción en la naturaleza del hombre, ¿tú piensas que Dios no odia el pecado? Él es santo, dice Habacuc. Él recapacita, conoce la fidelidad de Dios, conoce las promesas del pacto y se sostiene por ese conocimiento. Y él dice: no moriremos, no moriremos. Va a venir el juicio, una nación violenta. Dios va a castigar, va a arrasar la nación, pero el remanente no morirá eternamente. Va a quedar un remanente porque el Señor lo ha prometido. El mismo juicio entonces probará ser una grande misericordia para los redimidos, pero una gran destrucción para los enemigos de Dios. Habacuc entiende esto ahora y dice: oh Señor, para juicio lo pusiste. Sí, fuiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Un remanente preservado a través del juicio, castigado por manos de un pueblo pagano, violento y terrible. Pero ese es el Dios que nos ha amado con amor eterno. Ese es el Dios que nos ha rescatado de la perdición eterna. Él es Dios que no miente. Él es Dios que es fiel. Él es el Dios que no cambia. El que prometió y lo hará. No moriremos. No moriremos. Así que si tu esperanza está en Cristo, si tu esperanza está en la obediencia perfecta de Cristo, si tu seguridad está en Cristo, si tu seguridad, si tu fundamento, si tu fortaleza es la muerte sustitutoria de Cristo, tú también puedes decir con Habacuc: no moriré, no moriré. Y aunque este cuerpo sea deshecho, estos ojos verán a Dios, mi Redentor. No otros, estos ojos lo verán, levantados después de la tumba. El Señor todavía sigue siendo Señor. No fue Habacuc el que experimentó el abandono de Dios en su máxima expresión. Fue nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y vea cómo se recupera Cristo. Pero tú eres santo. Tú eres santo. Otra vez quita la mirada de las circunstancias, de la aflicción del tiempo presente, y las pone en Dios. No fue Habacuc el que vio violencia injusta y juicio torcido en su máxima expresión. Fue nuestro amado Señor Jesucristo, juzgado injustamente. Dice Marcos 15, 12 al 15, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos respondieron, dieron voces: crucifícale. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Yo no encuentro que ha hecho ningún mal. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, escucha bien otra vez, queriendo satisfacer al pueblo,
Le importaba más su puesto político que la justicia. Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó un criminal y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Qué cuadro tan hermoso, mis hermanos, de la muerte sustitutoria de Cristo. Un criminal puesto en libertad y el Señor inocente y puro entregado a una muerte sangrienta. Por último, ¿no es Habacuc la máxima expresión de la confianza en la naturaleza y carácter de Dios? Es nuestro Señor Jesús, quien fue a la cruz obedeciendo al Padre para enfrentar el juicio justo contra el pecado de los redimidos, de su pueblo, de los que Él iba a rescatar. Y Juan 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue víctima, fue victorioso en todo. Nuestro Señor Jesucristo no fue un mártir. Él puso su vida voluntariamente en rescate por sus redimidos. Así es que Pablo, al enfrentar este conflicto, al enfrentar el conflicto de su deseo de obedecer perfectamente y su incapacidad de obedecer perfectamente, y luego pensar en la obra que el Señor hace a su favor, no le queda más que decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es decir, el inocente por el culpable, el juicio como medio de gracia. Pues dice que si te la cuentan no la vas a creer, pero es a través del juicio que fuimos salvos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, glorioso mensaje, la queja del profeta, la respuesta de Dios al profeta y el consuelo del profeta. El Señor sigue siendo Dios. Su providencia manejaba y planeaba y como una máquina perfectamente bien coordinada, trajo a este pueblo destructor, violento y sangriento. Destruye Judá, lo lleva preso a Babilonia. 70 años después regresa un pequeño remanente a Israel. Él preservó un pequeño remanente para que no fuera destruido completamente por la corrupción y la fornicación espiritual de este pueblo. Y hace lo mismo con nosotros ahora. Que seamos capaces de ver los juicios de Dios a nuestro alrededor y podamos ver la mano del Señor en la angustia y en la confusión y en la tribulación, como una mano de un Padre amoroso que nos está llamando a descansar en lo que Él es. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por este plan perfecto. Tu Hijo fue entregado y fue crucificado por manos impías. Juzgaste nuestro pecado y tu Hijo tuvo que morir por el precio de nuestra maldad. Rogamos que nos enseñes, pues, abre nuestros ojos y nuestros oídos para poder ver todos tus juicios y así, Señor, caminar en santidad, esperando el día glorioso que tú regresas, y entonces esta lucha tendrá su fin. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.